Estructuras de interconexión. Una computadora está constituida por un conjunto de unidades o módulos de tres tipos elementales que son CPU, memoria y entrada-salida, que se comunican entre sí. En efecto, un computador es una red de módulos elementales. Por consiguiente, debe existir líneas para interconectar estos módulos. El conjunto de líneas que conectan los diversos módulos se denomina estructura de interconexión. El diseño de la estructura dependerá de los intercambios que deban producirse entre estos módulos. En primer lugar tenemos la memoria, que está constituida por n palabras de la misma longitud. A cada palabra se le asigna una única dirección numérica, 0, 1, 2 y así hasta n-1. Una palabra de datos puede leerse de o escribirse en la memoria. El tipo de operación se indica mediante las señales de control, read, que es leer, write, que es escribir. La posición de memoria para la operación se especifica mediante una dirección. Luego tenemos el módulo de entrada-salida, que desde un punto de vista interno, la entrada y la salida es funcionalmente similar a la memoria. Hay dos tipos de operaciones, la lectura y la escritura. Además, un módulo de entrada y salida puede controlar más de un dispositivo externo. Nos referimos a cada una de estas interfaces como un dispositivo externo con el nombre del puerto y se le asignará una dirección a cada uno, 0, 1 y así hasta m-1. Por otra parte, existen líneas externas de datos para la entrada y la salida de datos por un dispositivo externo. Por último, un módulo de entrada-salida puede enviar señales de interrupción al procesador. Luego tenemos el procesador o CPU, que lee las instrucciones y datos, escribe datos una vez que los ha procesado y utiliza ciertas señales para controlar el funcionamiento del sistema. También puede recibir señales de interrupción. Los tipos de transferencias. La estructura de interconexión debe dar cobertura a los siguientes tipos de transferencias. Primero tenemos la memoria a procesador. El procesador lee una instrucción o dato desde la memoria. Luego tenemos el procesador a memoria. El procesador en este caso escribe un dato en la memoria. Tenemos también el entrada-salida a procesador. El procesador lee datos de un dispositivo de entrada-salida a través de un módulo de entrada-salida. Luego tenemos el procesador a entrada-salida. El procesador envía datos al dispositivo de entrada-salida. Por último tenemos la memoria a entrada-salida y viceversa, de entrada-salida a memoria. En estos dos casos, un módulo de entrada-salida puede intercambiar datos directamente con la memoria, sin que tenga que pasar a través del procesador, utilizando el acceso directo a memoria que se llama DMA. La interconexión con buses. Primero debemos saber lo que es un bus. Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Una característica clave de un bus es que se trata de un medio de transmisión compartido. Usualmente un bus está constituido por varios caminos de comunicación o líneas. Cada línea es capaz de transmitir señales binarias representadas por 1 o por 0. Se pueden utilizar varias líneas del bus para transmitir dígitos binarios simultáneamente o lo que es lo mismo en paralelo. Por ejemplo, un dato de 8 bits puede transmitirse mediante 8 líneas del bus. El bus que conecta los componentes principales de un computador, que son el procesador, la memoria y la entrada-salida, como ya vimos anteriormente, se denomina bus del sistema. Las estructuras de interconexión más comunes dentro de un computador están basadas en el uso de uno o más buses del sistema. Estructura del bus. El bus del sistema está constituido usualmente por un intervalo entre 50 y 100 líneas. A cada línea se le asigna un significado o una función particular. Aunque existen diseños de buses muy diversos, en todos ellos las líneas se pueden clasificar en tres grupos funcionales. Tenemos el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.
Además de estos tres, pueden existir líneas de alimentación para suministrar energía a los módulos conectados al bus. Primero, las líneas de datos, o lo que es lo mismo el bus de datos, proporciona un camino para transmitir datos entre los módulos del sistema. El conjunto constituido por ellas se denomina bus de datos. El bus de datos puede incluir entre 32 y cientos de líneas, cuyo número se conoce como anchura del bus de datos. Puesto que cada línea solo puede transportar un bit a la vez, el número de líneas determina cuántos bits se pueden transferir al mismo tiempo. La anchura del bus es un factor clave a la hora de determinar las prestaciones del conjunto del sistema. Por ejemplo, si el bus de datos tiene una anchura de 8 bits y las instrucciones son de 16 bits, entonces el procesador debe acceder al módulo de memoria 2 veces por cada ciclo de instrucción. Las líneas de direcciones se utilizan para designar la fuente o destino del dato situado en el bus de datos. Por ejemplo, si el procesador desea leer una palabra de 8, 16 o 32 bits de datos en la memoria, sitúa la dirección de la palabra deseada en las líneas de direcciones. Claramente, la anchura del bus de direcciones determina la máxima capacidad de memoria disponible en el sistema. Además, las líneas de direcciones generalmente se utilizan también para direccionar los puertos de entrada-salida. Las líneas de control se utilizan para controlar el acceso y uso de las líneas de datos y de direcciones. Puesto que las líneas de datos y de direcciones son compartidas por todos los componentes, debe existir una forma de controlar su uso, y esta es una de ellas. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. Las señales de temporización indican la validez de los datos y las direcciones. Las señales de órdenes especifican las operaciones a realizar. Algunas líneas de control típicas son la estructura en memoria, que hace que el dato del bus se escriba en la posición direccionada. La lectura de memoria hace que el dato de la posición direccionada se sitúe en el bus. La escritura de entrada-salida hace que el dato del bus se transfiera a través del puerto de entrada-salida direccionado. La lectura de entrada-salida hace que el dato del puerto de entrada-salida direccionado se sitúe en el bus. La transferencia reconocida indica que el dato se ha aceptado o se ha situado en el bus. La petición de bus indica que un módulo necesita disponer del control del bus. La cesión de bus indica que se cede el control del bus a un módulo que lo había solicitado. La petición de interrupción indica si hay una interrupción pendiente. La interrupción reconocida señala que la interrupción pendiente se ha aceptado. El reloj se utiliza para sincronizar operaciones y la de reinicio devuelve los dispositivos conectados a su estado inicial. Ahora, ¿cómo funciona el bus? En el envío de datos, si un módulo desea enviar un dato a otro, debe hacer dos cosas. Primero, obtiene el uso del bus y dos, transfiere el dato a través del bus. La restricción de datos. Si un módulo desea pedir un dato a otro módulo, lo que debe hacer es primero obtener el uso del bus y luego transfiere la petición al otro módulo mediante las líneas de control y dirección apropiadas. Después debe esperar a que el segundo módulo envíe el dato. Estructura física del bus. El bus del sistema se extiende a través de todos los componentes del sistema, cada uno de los cuales se conecta a algunas o a todas las líneas del bus. Una organización clásica consiste en una distribución longitudinal a lo largo de la que se distribuyen ranuras de conexión a intervalos regulares. Las ranuras están dispuestas en sentido horizontal para sostener las tarjetas de circuito impreso. Jerarquía de buses. Si se conecta un gran número de dispositivos al bus, las prestaciones pueden disminuir. Hay dos causas principales. Primero,
A más dispositivos conectados al bus, mayor es el retardo de propagación. Este retardo determina el tiempo que necesitan los dispositivos para coordinarse con el uso del bus. Además, el bus puede convertirse en un cuello de botella a medida que las peticiones de transferencia acumuladas se aproximan a la capacidad del bus. Para optimizar el rendimiento de un bus se utilizan los buses organizados jerárquicamente. Es por ello que tenemos bus de arquitectura tradicional y bus de altas prestaciones. En este gráfico observamos una arquitectura tradicional en la que los dispositivos de entrada-salida pueden estar conectados al bus de expansión. Las conexiones de red incluyen conexiones a redes de área local y conexiones a redes de área amplia, tales como la red de conmutación de paquetes. La interfaz SCSI es en sí un tipo de bus utilizado para conectar controladores de disco y otros periféricos. El puerto serie puede utilizarse para conectar una impresora o un escáner. La arquitectura de bus tradicional que vimos es razonablemente eficiente, pero su debilidad se muestra a medida que los dispositivos de entrada-salida ofrecen prestaciones cada vez mayores. Ante esto, la respuesta de la industria ha sido proponer un bus de alta velocidad, que está estrechamente integrado con el resto del sistema, y requiere solo un adaptador entre el bus del procesador y el bus de alta velocidad. Este bus permite la conexión de LAN de alta velocidad, controladores de estaciones de trabajo específicos para aplicaciones gráficas y de video, y también para controladores de interfaz para buses de periféricos tales como SCSI y FireWire. Los dispositivos de velocidad menor pueden conectarse al bus de expansión, que utiliza una interfaz para adaptar el tráfico entre el bus de expansión y el bus de alta velocidad. Elementos del diseño del bus. Aunque existe un gran número de diversidad de diseño de buses, hay unos pocos parámetros o elementos de diseño que sirven para distinguir y clasificar los buses. Estos son tipo, método de arbitraje, temporización, anchura del bus y tipo de transferencia de datos. Tipos de buses. Las líneas de los buses se dividen en dedicadas y multiplexadas. Una línea de bus dedicada está permanentemente asignada a una función o a un subconjunto físico de componentes del computador. Un ejemplo de dedicación funcional común en muchos buses es el uso de líneas separadas para direcciones y para datos. El método multiplexado usa las mismas líneas para usos diferentes. La ventaja de este método es el uso de menos líneas, lo cual ahorra espacio y normalmente costes, mientras que la desventaja es que necesita una circuitería más compleja en cada módulo. Método de arbitraje. Los diversos métodos se pueden clasificar como centralizados o distribuidos. En un esquema centralizado, un único dispositivo hardware es el responsable de asignar tiempos en el bus. En un esquema distribuido no existe un controlador central. En su lugar, cada módulo dispone de lógica para controlar el acceso al bus y los módulos actúan conjuntamente para compartir el bus. Temporización. Este término hace referencia a la forma de controlar los tiempos en el bus. Los buses utilizan temporización síncrona o asíncrona. Con la temporización síncrona, la presencia de un evento está determinada por un reloj. Con la temporización asíncrona, la presencia de un evento en el bus es consecuencia y depende de que se produzca un evento previo. Anchura del bus. La anchura del bus de direcciones afecta a la capacidad del sistema. Cuanto más ancho es el bus de direcciones, mayor es el rango de posiciones a las que se puede hacer referencia. La anchura del bus de datos afecta a las prestaciones del sistema. Mientras más ancho es el bus de datos, mayor es el número de bits que se transmiten a la vez. Tipo de transferencia de datos. Un bus permite varios tipos de transferencia de datos. La operación de lectura, operación de escritura, operación de lectura, modificación de escritura, operación de lectura después de escritura y transferencia de bloque de datos. El bus PCI. Este es el bus de interconexión de componente periférico. Es un bus muy popular de ancho de banda elevado e independiente del procesador. Está diseñado para permitir una cierta variedad de configuraciones
basadas en sistemas monoprocesador y sistemas multiprocesador. Proporciona un conjunto de funciones de uso general. Las direcciones y datos están multiplexadas en el tiempo. El esquema de arbitraje empleado es centralizado. Utiliza temporización síncrona. Podemos distinguir tres ventajas del bus PCI. Es económico, ya que se implementa con muy pocos circuitos. Es flexible porque permite que otros buses se conecten a él, y es rápido, ya que comparado con otras especificaciones comunes de bus, este proporciona un mejor rendimiento para los subsistemas de entrada-salida de alta velocidad. Utilización del bus PCI en un sistema monoprocesador. Un dispositivo que integra el controlador de RAM dinámica y el adaptador al bus PCI proporciona el acoplamiento al procesador y la posibilidad de generar datos a velocidades elevadas. El adaptador actúa como un registro de acoplo o buffer de datos, puesto que la velocidad del bus PCI puede diferir de la capacidad de entrada-salida del procesador. Utilización del bus PCI en un sistema multiprocesador. En un sistema multiprocesador se pueden conectar mediante adaptadores una o varias configuraciones PCI al bus del sistema del procesador. Al bus del sistema se conectan únicamente las unidades procesador caché, la memoria principal y los adaptadores del PCI. De nuevo, el uso de adaptadores mantiene al PCI independiente de la velocidad del procesador y proporciona la posibilidad de enviar y recibir datos rápidamente. Órdenes del bus PCI. La actividad del bus consiste en transferencias entre dispositivos conectados al bus. El dispositivo que inicia la transferencia es el maestro. Cuando el maestro adquiere el control del bus, determina el tipo de transferencia que se producirá a continuación. Los tipos de órdenes son: reconocimiento de interrupción. Es una orden de lectura proporcionada por el dispositivo que actúa como controlador de interrupciones en el bus PCI. Ciclo especial. Se utiliza para iniciar la difusión de un mensaje a uno o más destinatarios. Ciclo de dirección dual. El maestro utiliza esta orden para indicar que la transferencia utiliza direcciones de 64 bits. Lectura de entrada-salida y escritura de entrada-salida. Se utiliza para intercambiar datos entre el módulo que inicia la transferencia y un controlador de entrada-salida. Lectura de memoria. Se utiliza para especificar la transferencia de una secuencia de datos desde memoria durante uno o más ciclos de reloj. La transferencia de datos normalmente se produce en términos de líneas o bloques de caché. En esta tabla se resume la interpretación de las órdenes de lectura del bus PCI. Para el tipo de orden de lectura, lectura de memoria, la interpretación del bus de lectura PCI sería: para memoria transferible a caché, secuencia de la mitad o menos de una línea. Para memoria no transferible a caché, secuencia de 2 o menos ciclos de transferencia de datos. Para el tipo de orden de lectura, lectura de línea de memoria, la interpretación sería: para memoria transferible a caché, secuencia de más de media línea y menos de 3 líneas de caché. Para memoria no transferible a caché, secuencia de 3 a 12 ciclos de transferencia. Para la lectura de memoria múltiple, la interpretación que sería es: para memoria transferible a caché, secuencia de más de 3 líneas de caché, y para memoria no transferible a caché, secuencia de más de 12 ciclos de transferencia de datos. La escritura en memoria. Se usa para transferir datos a memoria durante uno o más ciclos del bus. Hay dos órdenes de escritura en memoria distintas: escritura en memoria y escritura e invalidación de memoria. Esta transfiere datos se indica que al menos se ha escrito una línea de caché y permite el funcionamiento de una caché write-back, post-escritura. Lectura de configuración y escritura de configuración. Permite que el maestro lea y actualice los parámetros de configuración de un dispositivo conectado al bus. Cada dispositivo puede disponer de hasta 256 registros internos que permitan configurarlo. Arbitraje del bus PCI. El bus PCI utiliza un esquema de arbitraje centralizado síncrono en el que cada maestro tiene una única señal de petición y sesión del bus.
Estas líneas se conectan a un árbitro central, lo que permite que los dispositivos accedan al bus tras un simple intercambio de señales de petición y cesión. El arbitraje oculto o solapado se produce al mismo tiempo que el maestro del bus actual está realizando una transferencia de datos. Por consiguiente, no se pierden ciclos de bus en realizar el arbitraje.